Bendito el nombre de Jesús. Ahí está bien. Dice el versículo número 2 de Isaías 9. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Yeah. The people walking in darkness have seen a great light. A light has dawned on those living in the land of darkness. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Bendícenos, háblanos, Señor, y edifícanos sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Amen. Dios es luz. God is light. ¿Cuántos creen que Dios es luz? How many of you believe that God is Dice light? que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿verdad? It says that in the beginning God created the Pero heavens and earth, right? en el principio había una gran oscuridad. But in the beginning there was a great darkness. Y el Espíritu de Dios se estaba moviendo sobre la faz de las aguas. And the Spirit of God was moving in Y the face como of the earth. Dios es luz, Dios lo que imparte es luz. But like God is light, whatever He gives is light. En este versículo que acabamos de compartir, In this verse that we just read, es un versículo mesiánico. it's a messianic verse. Es un versículo que habla de la venida, del advenimiento de Jesucristo. It's a verse that talks about the coming of Jesus. Él dice que había un pueblo que andaba en tinieblas. It says that there was a people that they were walking on darkness. Y este pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. And these people that they were walking on darkness, they saw a great light. Cuando Jesús vino a la tierra, When Jesus came to earth, el ministerio era reconciliar la raza humana con Dios. His ministry was reconciliation with the human, with God. Principalmente al pueblo hebreo que se volviera a Dios. Most importantly with the Hebrew people, with the people of God. Pero dice la Biblia que a los suyos vino y los suyos no le But the recibieron. Bible said that He came to His and His don't recognize Him. Por eso que dice aquí en este versículo que el pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz. That's why this verse says the people that were in darkness, they saw a great light. Porque el versículo anterior, el versículo número 1, está hablando de la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Because in the previous verse, it was talking about the land of Naphtali and Zebulun. Zabulón. Yeah. Eran pueblos gentiles They were Gentiles. porque estaban en el otro lado del mar, They were in the other sides of the sea. llamado Galilea de los gentiles. They used to call Galilee of Gentiles. Y ahí es que Jesús fue donde estaban estos gentiles y les alumbró con su luz. So Jesus went where these Gentiles were, and He lighted them with His light. Nosotros hemos nacido de nuevo, We are born again. nuevo nacimiento. ¿Cuántos han A nacido de nuevo aquí? newborn. Levanten las manos. How many of you are born again? Bueno, los que hemos nacido de nuevo reflejamos la luz de Cristo. So those that we have born again, we reflect the light of Jesus. Cuando hablamos, When we speak, cuando caminamos, when we walk, cuando compartimos con otras personas, when we share with other people, reflejamos a Jesús en nosotros. we reflect Jesus in our life. Las personas ven a Jesús dentro de nosotros People can see Jesus in our life porque nuestro comportamiento, because the way that we behave, nuestra manera de pensar, the way we think, nuestra manera de vivir es diferente a las demás the personas. way that we live is different from everybody else. Por eso que la Biblia constantemente está hablando acerca de una luz espiritual que solamente traería Cristo. That's why the Bible is always speaking about a light that only Christ will bring. No lo iba a traer una religión, A religion is not going to bring no la that iba a light. traer un concepto humano, A human concept is not going to bring that light. no lo iba a traer una filosofía, Even a philosophy is not going ni to bring un that light. partido religioso Or o un partido político de party. a political party, Yeah. a religious party. Ahora, esta transformación en la vida de las personas iba a venir solamente a través de Jesús. So this transformation in people's life only is going to come through Jesus. ¿Por qué cuando Jesús llegaba a un lugar, aquel lugar era transformado? ¿Por qué? Why? Why? You never think about why when Jesus came to a place, that place was transformed. Si allí habían ciegos, el Señor le daba la vista. If they were blind, Jesus gave them vision. Si habían personas postradas en una cama, Él las levantaba.
If there were people lay on the, paralytics, Jesus healed them. Si habían muertos, los resucitaba. If they were dead, they resurrected. Porque la Biblia dice que Jesús es la luz del mundo. Because the Bible says that Jesus is the light of the world. Y no solamente la luz del mundo, es el camino para ir al Padre. And not only the light of the world, He's the way to go to the Father. Existen muchos caminos. There's many ways. Usted puede contar muchas carreteras, muchos expressways, You can see so Whatever. many streets, spreadways, highways. pero solamente un camino te But va a llevar a only Dios. one way is going to take you to God. Ahora, este pueblo que andaba en tinieblas dice que vio una gran luz. So these people that they were in darkness, they saw great light. Cuando yo me convertí en el Señor en el año 1989, ha llovido bastante. When I converted to Jesus in the year 1989, it rained a lot from that time. No saquen cuenta, que no soy tan viejo. Don't make numbers. I'm not that old. Pero cuando yo me convertí al Señor en mi país, When I converted to the Lord in my country, en mi vecindario, in my neighborhood, en mi familia, in my family, no abundaba, no estaba la luz de Cristo. there was no Christ light there. Creíamos en dioses hechos por los hombres. We used to believe in gods made by men. Creíamos en fábulas, We used to believe en in false historias, religions, in en histories, cuentos. and tales, yeah, tales. Entonces, cuando Jesús llegó a mi corazón, So when Jesus came to my heart, lo primero que hizo es transformar mi mente. the first thing He did was transform my mind. Si antes hablaba cosas que no eran cristianas, ahora no las digo. In the past, if I used to say things that they were bad, now I don't say it anymore. Entonces, mi familia empezó a ver una transformación en mi vida. So my family began to see a transformation in my life. Mis amigos, My friend, mis compañeros de escuela. my students with me. Entonces, vieron una transformación en mi vida. They began to see a transformation in my life. Y ellos vinieron a los pies del Señor por este And testimonio. they came, by the testimony, they came to the feet of Jesus. Ninguno too. que ha tenido una experiencia transformadora con Jesús ha venido a ser el mismo otra vez. No one that have a real experience with Jesus, it became the same again. Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, The Apostle Paul. dice que en el camino se le apareció el Señor en forma de una luz. On his way, the Lord appeared to him in a very great light. Y dice que esta luz lo dejó ciego. And this light led him blind. Y él escuchaba que le estaban hablando, And he was listening that someone was speaking, pero no veía a nadie. but he wasn't able to see anyone. Entonces, cuando el poder de Jesús So when the power of Jesus tocó a este hombre, touched this man, este hombre cambió completamente. this man changed completely. Y es lo que tenemos que entender hoy en día. And that's what we need to understand today. Hoy en día las personas quieren tener experiencias con Dios. Today, people want to have experience Eso with es God. maravilloso. That's wonderful. Sentir la presencia de Dios, Feel the presence of the Lord. sentir el gozo de Dios, Feel the joy. ser usados por Dios. Be used by God. Y las personas quieren ser hasta como predicadores grandes. People want to be great preachers. No está mal soñar. It's not bad to have that kind of dreams. José fue un soñador. Joseph was a dreamer. Pero la diferencia es lo siguiente, que José soñaba y confiaba en Dios y vivía para Dios. The difference was that Joseph, he used to dream, but he trusts and he lived by God. Y tuvo que pagar un precio muy caro. And he had to pay a very high price. Ustedes lo saben lo que dice la escritura, lo que le pasó a José. All of you know what the scriptures say he went through. Ahora nosotros queremos que Dios nos lleve a las naciones. Now, if we want that God take us to the nations, Queremos que Dios nos use we want that God use us que con poder, with power, que cuando las personas escuchen la palabra sean transformados. that when people listen the word, they be transformed. Pero si no ocurre lo que dice en Hechos capítulo número 1, versículo número 8, But if it doesn't happen, what it says on Acts 1:8, cuando Jesús dijo, no se vayan de Jerusalén when Jesus said, no one leave Jerusalem hasta que no reciban until you receive el poder the power del Espíritu Santo. of the Holy Y Spirit. entonces cuando tengamos esa capacidad,
So when we have that capacity, ese poder, that power, podemos entonces predicar en Samaria, then we can preach in Samaria, en Jerusalén in Jerusalem, y hasta lo último de la tierra. and to the end of the earth. Porque vamos a tener un respaldo, Because we want to have a backup. no es un respaldo humano, es un respaldo de Dios. It's not coming from human, it's coming from God. Entonces, cuando la luz de Jesús llega a un lugar, lo transforma. When the light of Jesus comes to a place, it's transformed. Estamos viendo ahora en las noticias que el mundo está convulsionando, está mal. We're saying on the news that the world right now is crazy. It's all wrong. Estamos en los últimos tiempos. We're at the end of the times. En Haití matan al presidente de Haití. In Haiti, they killed their president. En Cuba, las personas se tiran para la calle. In Cuba, people are going to the streets to protest. Miles, Thousands, millones, millions of people exigiendo justicia, asking for justice, pidiendo comida porque se están muriendo de asking hambre. for food because they're dying of hunger. Porque está siendo gobernado por tiranos. Because they've been ruled by dictators. Pero estas personas está bien, están ejerciendo su derecho. And it's okay, these people are doing their rights. Quieren tener libre expresión. They want to have freedom of speech. Quieren expresarse. They want to Quieren ver express. cambios. They want to see change. Pero la Biblia tiene una solución para eso. But the Bible has a solution for that. La Biblia me dice que si el pueblo de Dios orara y clamara, entonces Él va a responder. The Bible tells me that if the people of God pray and cry out to God, He will answer. Y va a haber liberación. And it will be freedom. Y se van a romper cadenas. And chains going to be broken. Oh, porque las personas lo que quieren es tener libertad para tener, para hacer. What people want now is have freedom to have and to do. Pero la libertad de Cristo es superior. But Jesus' freedom is greater. Usted puede estar en una celda. You can be even in a prison. Usted puede estar amarrado con cadenas, You can be tied out with chains. como lo hacía Pablo y Silas. Like Paul was. Estaban en una celda They were locked down. y ellos alababan y glorificaban el nombre de And Dios. they were worshiping the name of the En el Lord. medio de la prueba, In the middle of the en test. el medio de las circunstancias, In the middle of circumstances. en el medio de los problemas, In the middle of the nunca problems. dejaron de confiar en Dios. They never stopped trusting God. Entonces, tenemos que dejar que Jesús sea el que llegue, We need to let Jesus to come. que sea el que transforme, That is the one transform. que sea el que quiebre y rompa cadenas, That is the one that break those chains. que sea Jesús. Let it be Jesus. No le demos ninguna ayuda, Él no la necesita. Jesus doesn't need our help. Él no necesita ningún empujón. He don't need a push. No, Señor. Él No, es no. Jesús. Él, toda autoridad le fue concedida, según la palabra en Mateo 28, 18. According to Matthew 8:28, all the power was given to Jesus. 28, 18. 28:18. En Mateo 28, 8, 17 dice, 28, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. All the power is given to Ahí me lo on dice. heaven and earth. Ahí que lo estamos viendo. Entonces, si Él tiene toda la potestad, lo único que tenemos que hacer es esperar. So if Jesus have all the authority Es and the confiar. power, the only thing we need to do is just wait and trust in Him. Y dejar que Él sea el que obre. And let Him do the work. A mí sí me da mucha tristeza ver lo que está sucediendo en el mundo. It makes me sad to see all what is going on in the world. En el mundo mueren más personas por desnutrición, por hambre, que por enfermedades. The number of people that die in the world by hunger is greater than people that die for sicknesses. Sabemos que se debe a gobiernos corruptos. We know this is due to maybe bad governments. Pero cuando a estas personas tú le hablas del evangelio, muchos de ellos lo rechazan. But when you talk to these people about the gospel, some of them they reject. Porque he visto personas estar en la pobreza, Because I have seen people in the very estar poor en drogas, being in drugs, estar en las situaciones más terribles del mundo. being in the very Cuando terrible le han situations. abierto su corazón a Jesús, estas personas han sido transformadas. When they open their heart to Jesus, they are transformed. Entonces, no es una cuestión de que sea Dios el que los tiene así. El mismo ser humano le ha dado la espalda a Dios. So it's not because God have that kind of people like that. It's because human being, we turn our backs to God. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17 en adelante,
In 2 Corinthians 5, 17. 17 ahead, Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura it es. says, if someone is in Christ, is a new creation. Las cosas viejas pasaron, The old things are past. todas son hechas The nuevas. old make new. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que What this nosotros means. tenemos que permitir que Cristo haga las cosas nuevas. What does this mean to us? That we have to let Jesus to do all new things in our lives. Darle la oportunidad a Give him Jesús. the opportunity. Y entonces vamos a ver cómo las comunidades So we're going to see how communities, van a ser transformadas. they're going to be transformed. Como las personas que están en las calles sin hogar van a ser transformados. So we're going to see the people that are homeless, they're going to be changed. Como las personas que no quieren saber de Dios van a venir a los pies de Dios. We're going to see that those people that they don't want to know nothing with God, they're going to come to his feet. Cuando el pueblo de Dios se une When the people of God gather como una persona, as one, con un sentir, with one feeling, con un deseo, with one desire, entonces Dios obra. then God works. En el año 1998 In the year 1998 hasta el 2005, into 2005, yo fui misionero. I was a missionary. Prediqué en un país I preached in a country, terrible, terrible, hambre, hunger, necesidades. needs. La política era un país comunista. It's a communism country. Bueno, es un país comunista, It's still communism. no ha cambiado. It hasn't changed yet. Y yo me recuerdo que tuve muchos problemas. And I remember that I have a lot of problems. Problemas con las autoridades, Problems with the authorities, problemas con la policía, with the police, con el gobierno. with the government. Y no era porque estuviera haciendo algo mal, And it's not because I was doing something sino wrong. era porque yo quería llevar el evangelio a aquellas And was comunidades. because I want to take the gospel to Porque that yo place. quería que las personas vinieran a los pies de Jesús, Because I want that community to come to the feet of que las Jesus. personas fueran transformadas, Because I want those people to be que transformed. fuera cambiada su mente. That their brain will change. En más de 2 o 3 ocasiones me visitaron la policía a la iglesia. In more than 2 or 3 occasions, the police came to the church to visit me. En 2 ocasiones se llevaron hermanos presos, In 2 occasions, they took members of the church to jail puestas con las esposas. with handcuffs. Se los llevaron en los carros, en las patrullas, They took him in the cars porque no querían que fueran a la iglesia. because they don't want those people to go to church. Pero hasta aquí un día But until one day, nosotros nos dimos cuenta, we realized los pocos hermanos que estábamos en la iglesia, the few brothers that we were in church that time, que estábamos orando mal. that we were praying wrong. Y le dije a algunos hermanos que estaban allí, And I told to some brothers that we were there, vamos a cambiar la manera de orar. let's change the way that we pray. Empezamos a subir una montaña So we began to climb a mountain. y empezamos en la montaña a orar. And we began to pray in the mountain. Mientras las personas estaban durmiendo a las 12 de la noche, So when at 12 p.m. people were sleeping medianoche, at midnight, nosotros estábamos orando, we were up there praying, pidiendo que aquel lugar asking for that place fuera transformado, was transformed, fuera cambiado, were changed. las personas fueran a la iglesia, And the people go to no church. tuvieran temor, Weren't afraid to go to church. dejaran los malos caminos, So they leave the bad dejaran la ways. brujería. So they leave witchcraft. Y sabe que empezamos a tener resultados, So we began to see results. empezamos a ver cambios. We began to see change. Personas comenzaron a llegar a la iglesia People began coming solos, to church by themselves. porque muchos los tenían amenazados. Because many of those people, they were like scared by Y le decían, si vas a la iglesia, and they decided, if you go to church, estás en contra del gobierno. you against the government. Y no era fácil estar luchando, estábamos luchando contra el diablo y contra un gobierno. So it's not easy because we was fighting against the devil and against the government. Pero por eso digo yo que cuando le damos la oportunidad a Jesús que sea Él el que obre, But that's why I say when we give Jesus the chance to be him that who do the work, cuando nosotros nos sentamos when we sit y dejamos que Él sea el que esté de pie, and let him to stand up, entonces que empezamos a ver resultados. then we begin to see results. Una de las señoras que practicaba por muchos años la brujería, One of the ladies that she used to practice the witchcraft, bueno, era una bruja. she was a witch. En su casa había de Literally. todo tipo de imágenes, Her house, she have all kind of idols todo and tipo de ídolos, images. cadenas. Y
chains, altars, and all kind. Un día estaba pasando por frente de su casa One day I was walking in front of her house, y ella me llama. and she called me. Yo no la conocía, I didn't know her, pero ella a mí sí. but she do know me. Oh, yo era famoso ya. I was famous already. Ya estaba siendo famoso. I was becoming famous. Yo no conocía a esta señora, I didn't know this lady, pero ella me conocía a but mí. she know me. Y esta anciana, And this senior lady, cuando me dijo, ¿usted es el pastor? she told me, "Are you the pastor?" Yo le dije, sí, lo soy. And I said, "Yes, I am." ¿Y sabes quién soy yo? And she said, "You know who I am?" Yo le dije, no, no sé quién. I said, "No, I don't know who I ¿Y am." cómo yo sé quién es usted? And she said, "And how do I know who you are?" Le digo, porque nosotros nos mudamos hace un tiempo por aquí, tienen que conocernos. I said, "Well, we moved not too long ago here. You should Y know ella me." me dijo que ella practicaba brujería She por said, más well, de 42 años. He said, "Well, I'm a witch for more than 42 years." Y yo le dije, oh, sí. I said, "Oh, Y yeah." empiezo a conversar con ella. So I began to talk to her. Y yo me recuerdo que estábamos en la puerta de su casa al frente. And I remember that we were talking in front of her door. Y ella me dijo, yo quiero escuchar el evangelio. And she said, "I want to listen the gospel." Yo me quedo callado por un momento. And I was silent for a moment. Y ella me dijo, ¿o tienes miedo de And she predicarme? said, "Are you afraid to preach me?" Y le dije, no, ¿quieres entrar a mi casa? Le dije, sí. And I said, "No." And then she said, "You want to enter to my house?" And I said, "Yes." Pero cuando yo comencé a leerle la palabra del Señor, But when I began to read the word of God, cuando yo empecé a hablarle de Dios, when I began to talk about God, esta mujer comenzó a llorar. she began to cry. Yo no sé qué es lo que estaba pasando en su interior. I don't know what's happening on her inside, Dios sí sabía lo que estaba pasando. but God knew what was going on. Y yo le hablaba de la palabra y ella lloraba. And I was telling her about the word, and she was Y crying. nunca se me va a olvidar que en su propia casa, en su sala, And I will never forget that in her own house, her living room, ella levantó sus manos, she raised her hand. cayó de rodillas She bowed on her knee, y le pidió perdón a Jesús. and she asked forgiveness to Jesus. Y entregó todo lo que ella tenía para ser quemado. And she gave away to be burned all the idols and all the idolatry that she had. Se convirtió en una predicadora. She began a preacher. Llevaba personas a la iglesia. She was inviting people to church. Predicaba a las personas que estaban en la oscuridad. She was preaching those people that they used to be on dark. Y le decía que en Jesús había liberación. And they told them, in Jesus there's freedom. Que en Jesús había luz. In Jesus is life. Que Jesús era el camino. That Jesus was the way. Y yo le digo algo, esta mujer me llevó tantas personas para la iglesia. And I'll tell you something, this lady bring a lot of people to the church. Cuando nosotros cambiamos nuestra forma de orar, When we change the way that we pray, de actuar, the way we act, porque lo estábamos haciendo porque a otras iglesias les surtió efecto. because we were doing that way because maybe to another church was a good results for them. Yeah, work for other It church. worked for other people. Pero para nosotros no estaba funcionando. But for us, it wasn't Y working. entonces dije, la estrategia se llama orar conforme al Espíritu de Dios. So I say the strategy is to pray according to the Spirit of God. Y empezamos a orar según Romanos 8:26, So we began to pray according to Romans 8:26. que dice, ¿qué hemos de pedir como conviene? That No lo says how we sabemos. should ask. We don't know. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos But the indecibles. Spirit intercedes for us. Wow, y empezamos a ver una transformación porque cuando Jesús llega a un lugar, ese lugar es cambiado completamente. So we begin to see a transformation because when Jesus came to a place, that place began to change completely. Simplemente si le damos la oportunidad de que Él obre, But only we give him the opportunity to, que no to tratemos de do. hacer las cosas humanamente. We cannot do things humanly. Y aquel lugar fue transformado. And that place was transformed. Recibíamos ayudas hasta de Holanda, Netherlands. Sí. So we began to receive help from other countries too. De aquí de los Estados Unidos, From United States, de otros lugares. from other places too. Se levantó una congregación grande. A great congregation raised up. Se hizo casa pastoral. We built a pastoral house. Y Dios empezó a transformar porque la luz de Jesús llegó a aquel lugar. And God begins to transform because the light of Jesus came to that place. Y literalmente llegó la luz. It literally the light came Porque to no that había luz place. cuando yo llegué allí. Because when I came to that place, there was no electricity. Bueno, no había electricidad.
y nosotros compramos luces and we bought the lights, y frente de la iglesia pusimos unos focos bien grandes and we was able to put a very big light bulbs in front of the church so they have light. y se veía de día. And there was like a daylight. Y bendecimos el neighborhood. So we blessed the neighborhood, el vecindario. Bendecimos el vecindario con esa luz, We blessed the neighborhood with that con light, agua. with water. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Jesús iba a venir como la luz del mundo. So Jesus is going to come like the light of the world. Esta tierra de Galilea This land of Galilee, estaba completamente inmersa como esta mujer que yo le contaba del it testimonio. was completely like this lady that I was telling you the testimony, in darkness. Habían abandonado a Dios, They had abandoned God. tenían ídolos, They had idols. tenía malas costumbres, They had bad attitudes. no creían en Dios. They don't believe in God. Y si creían en Dios, lo hacían a su manera. And if they believe in God, they do in their own way. Y cuando Jesús llegó ahí, esta comunidad fue completamente cambiada, impactada. When Jesus get there, this community was completely changed. De ahí salieron muchos de sus discípulos A lot of disciples came out of this y city. de los apóstoles. El apóstol Pedro, And the apostle Peter came out of that city. él era too. Galileo. He was from Galilee. Entonces, ¿qué sucede? Jesús va a traer una transformación en las mentes de las personas. Jesus is going to bring transformation on people's mind. Es el único que puede cambiar. He's the only one that can change. He visto problemas tremendos resueltos en el momento por Dios. I see great problems being resolved in a moment because of God. He visto pandillas quererse matar dentro de una iglesia y cuando ha llegado la presencia del Señor, estas han caído arrepentidos llorando. We have seen guns in the middle of churches trying to fight, and when the presence of the Lord fell, they all stopped. Cuando en Nueva York aquellas pandillas, los Mau Maus y los obispos, We used to remember those gangs The in New bishop. York And the years bishop. ago, and they called mamas and bishops. ellos aceptaron al Señor. They all received the Lord. Y estamos hablando en la década, como no me recuerdo bien, de los 50. This is in the decades of the 50s. Y estas personas lloraban dentro de la presencia del Señor. And these people, they were crying on the Agarraban presence sus of the Lord. cuchillos y los tiraban al They were altar. taking their knives and they put it on the Agarraban altar. sus pistolas y los They were entregaban. taking their arms and they put it on the altar. Porque el único que puede trabajar en el corazón se llama Jesús. Because the only one that can work on our heart is El Jesus. único que conoce los pensamientos y las intenciones del corazón se llama Jesús. The only one that know our thoughts and the intentions of our heart is Jesus. Él es el que puede cambiar a un asesino He's the one can change an assassin y hacerle una buena persona. and making a good person. Él es el que puede cambiar a una persona que sea ladrón y hacer una persona trabajadora. He's the only one that can change a robber to become a good worker. Por mucho que uno trate de cambiar, si Él no está en el medio, estamos nosotros perdidos. For more that we want to change, if Jesus is not in the middle, we're lost. Como la canción que cantábamos, eres mi respirar. Like the song that we just sang, you're the bread I breathe. Y hay una parte que dice, estoy perdido sin ti. And he says, I'm lost without you. Si no tenemos a Jesús, If we don't have Jesus, si la luz de Jesús no ha venido a if nuestros the light of corazones, Jesus hasn't come to our entonces no hearts, impactaremos. then we're not going to impact. No vamos a impactar ni a nuestra familia. We're not going to impact even No our vamos a family. impactar a nuestros vecinos. We're not going to impact our No neighbors. vamos a impactar a todas nuestras comunidades. We're not going to impact our community. Yo estoy orándole al Señor I'm praying to the Lord para que mis años en esta tierra no pasen inadvertidos. so that my years in this earth doesn't go just for nothing. Ustedes me están viendo hoy. You see me today, Quizás pronto, de aquí a un tiempo, me vean hasta por la televisión. maybe in not a long time you see me on ¿Sabe TV. por qué? Porque You know yo why? estoy pensando que no debemos de vivir pasivo, hay que ponerse activo en las cosas de Dios y dejar que Dios sea el que obre en nuestro pueblo. Because we should lead like passive. We should be active in the work of the Lord and let the Lord work on our lives. Es lo que yo he estado orando. Aquí estamos haciendo vigilias, This is what I've been praying for. se está ayunando, We've been having fasting Se and está orando en las vigil casas. times. We're praying at home. se está pidiendo que haya una transformación. We're asking for a transformation. Bueno, a nosotros nos ha tocado aquí Waco. Nos ha tocado predicar en el área de Waco. Our job is to preach in the Waker area, Y estamos orando
And we're praying. para que Waco y sus alrededores So sean Waco impactados and por Dios, surrounded be impacted by sean God. transformados They por be Dios, transformed by God. sean cambiados. They being changed by Que muchas God. personas que están en las tinieblas, There's a lot of people that walk que muchas in personas que darkness. están en las drogas, Many people that que do muchas drugs. personas que no conocen a Jesús vengan a los pies del Señor. Many people that they don't know Jesus, they can come to the feet of the Lord. Yo a veces me da esta vergüenza porque cuando he ido a otros estados me dicen, ¿de qué lugar eres? Eres de Waco, de donde estaba David Koresh. Sometimes I feel ashamed myself because when I go to other states and people ask me where I came from and I say Waco, the first thing they say, oh, where David Koresh happened. Entonces las personas recuerdan a Waco So como people algo, remember como algo Waco malo. for something bad. Y hace poco visitaba cerca de la frontera de México Not too long ago, we visited the border of Mexico y me dice un pastor, and the pastor told me, tú eres de Waco, eres de la casa de la Baylor. he said, oh, you're from Waco, from Baylor House. Sí, es famosa la Baylor, Yeah, it's Baylor, it's famous. esta universidad. Pero yo quiero que el día de mañana conozcan a Waco porque hay hermanos consagrados, hermanas consagradas, un pueblo que adora y sirve a Dios sobre todas las cosas. But the day of tomorrow, I don't want Waco to be remembered just by that. I want Waco to be remembered because they're brothers and sisters looking for the face of the Lord. Y que sean personas llenas del Espíritu Santo, And they be people filled with the power of the Holy Spirit, llenas de los dones de Dios, filled with the gift of God, llenas de los frutos de Dios, filled with the fruits, llenos del poder de Dios. filled with the power. Que sean hombres y mujeres That be women and men. que estén dispuestos a darlo todo por el Evangelio. They be willing to give everything for the gospel. Y que ya no se hable más de David Koresh. And we don't hear no more about David Koresh. Y que no se hable más de las cosas negativas que sucedieron And en we el don't pasado. hear anything else negative. Sino que digan, tú eres de Waco, un lugar donde se adora y se sirve y se alaba a Dios sobre todas las And cosas. they could say, oh, you're from Waco, a place where people worship and looking for the face of the Lord above all things. Pero estamos orando por eso. But we were praying for that. Yo solo no puedo conseguirlo. I can't do it Las myself. iglesias deben de unirse. Churches should gather. Los pastores deben unirse. Pastors should gather. Los miembros. Members, Dejar todo tipo de división. leave all kind of divisions. Que yo creo en tal doctrina Oh, I believe in this doctrine. y tú crees en otra doctrina. And you believe in No, other no, kind no, of no. doctrine. No, Dice no, no, que no. un reino dividido no puede permanecer. A divided kingdom cannot prevail. Hay que unirse. We have to ¿Y cuál gather. es la manera de unirse? Es orando, es How we can buscando, gather es is predicando praying, is y es preaching, esperando en Dios. and waiting Aleluya. on God. Esa es la única forma. That's the only way. No existe otro tipo de forma, ni liturgia, ni mito, ni rezo, ni ningún tipo de estrategia humana. There's not other way to do the service or nothing. Just be united. Yo le digo que he visto comunidades enteras ser transformadas. I have seen entire communities being transformed. Personas que han sido altos oficiales de gobiernos People that have been higher position in the government, han venido a los pies de Dios they have come to the feet of the Lord. y hoy en día le sirven And today they serve the Lord y predican la palabra del Señor. and preach the word of God. ¿Por qué? Porque la palabra me dice que para Dios no hay nada imposible. And why? Because the word No told me that for existe. God there's nothing impossible. No hay límite, There's no limit. no tiene barreras, There's no barrier. no tiene obstáculos. No obstacles. No hay ningún tipo de muro que pueda detener la presencia de Dios. There's no wall that can stop the presence of the Lord. Porque cuando Él abre, nadie cierra. Y cuando Él cierra, nadie abre. Él es único. When he opens, no one's closed. When he closes, no one's open. He's unique.